Esto es Cátedra, un espacio para conocer las ideas de los académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana. La doctora Aribel Contreras Suárez es especialista en el análisis en diferentes medios sobre temas de la agenda global, las relaciones comerciales multilaterales y la política exterior de México. En esta intervención, ella nos propone una manera de entender la geopolítica contemporánea. ¿Está la humanidad viviendo un nuevo tipo de Guerra Fría? El día de hoy les voy a platicar una propuesta de mi autoría denominada Segunda Guerra Fría 2.0, de cómo se ha venido escribiendo la historia de un nuevo capítulo en las relaciones internacionales. Recordaremos que después de la Segunda Guerra Mundial vino una etapa denominada Guerra Fría. Una vez que esta concluyó en 1989, inició una nueva etapa denominada Posguerra Fría. Y si creíamos que el mundo había aprendido de lo que era la experiencia de una Primera Guerra Mundial, de una Segunda Guerra Mundial, pues nos equivocamos, porque la dinámica de la comunidad internacional nos mostró que las confrontaciones pasarían a nuevas dimensiones y aristas. Recordaremos que en los últimos años el tono y el volumen de la confrontación entre diversas naciones ha ido en aumento. Los ánimos se han venido, por supuesto, pues por un lado congelando y por el otro lado en una efervescencia inimaginable. El mundo actualmente está viviendo un modelo dentro de las relaciones internacionales denominado multipolar. ¿Por qué? Porque vemos el surgimiento de nuevos polos de poder, nuevas naciones, potencias emergentes, nuevos actores, pero también nuevos fenómenos y nuevas amenazas globales. Imaginémonos y remontémonos hace apenas un par de años atrás, donde China y Estados Unidos se confrontaban álgidamente en el ámbito tecnológico comercial, pero también político y obviamente en la parte de la geoeconomía. Estos dos gigantes venían dividiendo al mundo con un gran impacto económico, pero también la geopolítica venía siendo de las suyas en este tablero de ajedrez. A partir de la pandemia, nadie se imaginaba lo que iba a suceder. ¿Sí? China y Estados Unidos estaban firmando la fase 1 de un acuerdo comercial y este ya no entró en vigor. ¿Por qué? Pues porque iniciaba una nueva era, una crisis sanitaria que nadie se imaginaba. Esta crisis entre el mundo entero, el epicentro se ubicaba en China, pero este hermetismo y este silencio por parte del gobierno chino y por el otro lado, la ineptitud del entonces mandatario de Estados Unidos para poder contener la pandemia hizo una verdadera catarsis. El mundo comenzó a vivir un nuevo momento, esta crisis sanitaria que desnudó, obviamente, la flagelación y el riesgo y la vulnerabilidad sanitaria que cada país se estaba enfrentando. Entonces, ¿por qué decimos Segunda Guerra Fría 2.0? Pues porque ahora China y Estados Unidos comenzaron a confrontarse en temas de diplomacia médica, diplomacia digital, diplomacia científica, pero también diplomacia de las vacunas. Y si creíamos que la primera vacuna en que iba a llegar al mercado iba a ser la china o la estadounidense, pues gran error, porque es la Sputnik 5, la rusa, la que llegó primero al mercado. Y por supuesto que no debemos de hacer a un lado esta confrontación entre China, Estados Unidos, pero también Rusia y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando a lo largo de esta pandemia? Que ahora esta confrontación en diferentes aristas en este escenario ha llevado al mundo a estar cada vez más polarizado, porque ahora el mundo está dividido entre países vacunados contra países sin vacunar. Y así no se puede avanzar. Por un lado hablamos de un mundo multipolar. Por otro lado los gobiernos hablan de multilateralismo. Pero ¿acaso no vivimos también el fenómeno de lo que es el vacunacionalismo? Es decir, este acaparamiento por las vacunas. Pues sí, esto ha sido inevitable.
y por lo tanto lo que estamos viendo día a día es que la confrontación no cede. Se habla de cooperación multilateral, pero por otro lado vemos el resurgimiento de nuevos nacionalismos, medidas proteccionistas para no exportar las vacunas. También las farmacéuticas deben de ser consideradas como grandes actores claves en esta crisis sanitaria. En esta Segunda Guerra Fría 2.0 estamos viendo nuevos actores políticos, nuevos fenómenos como los globalistas contra los neonacionalistas. Estamos viendo nuevas amenazas globales como lo es la disrupción de las cadenas de suministro. Hoy en día la conversación no debe de ser hablar de integración comercial. La integración debe de hacerse un lado dentro de la agenda, porque la verdadera conversación debe de ser cómo es que los países lograrán integrar sus cadenas de suministro, pero sobre todo cómo van a hacer frente a los riesgos globales y cómo van a enfrentarse también a las nuevas amenazas globales. Y es así como vemos que antes se hablaba de un G77, después de un G20, un G7 y después se hablaba de un G2, es decir, China y Estados Unidos. Pero la verdad es que actualmente es tal el caos que estamos viviendo que inclusive pudiéramos llegar a decir que ya es un G0. ¿Por qué? Porque en este caos, hoy en día, yo denomino que lo que estamos viviendo es un nuevo desorden mundial. Y a la luz de lo que anteriormente les acabo de describir, es justamente a lo que yo he venido denominando Segunda Guerra Fría 2.0, porque es una nueva versión con nuevos fenómenos, nuevos factores, pero también nuevas amenazas globales. Para conocer versiones más amplias de las ideas de nuestros académicos y académicas, sugerimos consultar la página iberotv.com. Hasta la próxima.